Comenzamos ya con Todo es Geopolítica y con la mirada puesta en Naciones Unidas, porque se van a reunir de emergencia para hablar del tema de Israel, de lo que ha ocurrido también en los últimos días. Ya saben que Netanyahu ahora ha retado a Biden diciendo que la invasión terrestre todavía es un planteamiento que se está haciendo Israel, a pesar de que Biden le habría dicho a Netanyahu que retrase la invasión para poder conseguir una liberación de rehenes algo mayor. Así que hay muchas cosas hoy que comentar en este programa de Todo es Geopolítica, sobre todo ese rifirrafe entre Israel y la ONU esta semana, después de que Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, dijera o justificara de alguna manera, o al menos esa es la opinión de los israelíes, justificara de alguna manera el ataque de Hamás sobre el territorio de Israel, diciendo que no venía de un vacío, es decir, que el ataque no viene de la nada, viene de décadas, decían, de una ocupación asfixiante en el territorio palestino. Así que hoy veremos cuáles son todas las consecuencias de lo que ha ocurrido esta semana, porque Israel pidió, ya lo saben, la dimisión de Guterres. Guterres no ha dimitido, ni siquiera ha comentado sobre esa petición de dimisión y se ha limitado a decir que se ha tergiversado lo que él dijo en ese momento. Voy a saludar ya a nuestros invitados en el día de hoy en Todo es Geopolítica. Adrián Celaya, presidente de ICAI Group y profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Muy buenas tardes a ti. Hola, buenas tardes. También buenas tardes a Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. Emiliano, muy buenas. Buenas tardes, Marta. Y también, bueno, agradecer su presencia aquí a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en el CEU. Luis, muy buenas tardes para ti también. Buenas tardes, Marta, igualmente. Bueno, vamos a empezar con Naciones Unidas, ¿no? Y con ese Consejo de Seguridad de Emergencia que se ha programado para esta tarde, para que comience a partir de ahora a las 4 de la tarde. En cuanto ya veamos que van comentando, que van haciendo sus discursos los distintos líderes de los países un poco involucrados en todo esto, Israel, incluso Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, Palestina, por ejemplo, que también hace unos días hablaba su representante en Naciones Unidas, conectaremos. Solo os lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Porque luego además querré también hablar con vosotros de lo que se va diciendo en Naciones Unidas y que lo vayáis comentando. En cualquier caso, vamos a ver qué se espera para ese Consejo. Venimos de ese rifirrafe. Adrián, empiezo contigo. ¿Qué podemos esperar de esa reunión de emergencia hoy de Naciones Unidas? Bueno, yo creo que en principio no es malo que la ONU, como en cuanto que organismo, porque lo podemos criticar más o menos, pero es un organismo que está en cuanto tal, de alguna forma, ajeno a una implicación directa a las partes en conflicto. No es malo que adquiera una mayor implicación, un mayor protagonismo en lo que está sucediendo. Yo sí distinguiría lo que ha sucedido con el secretario general, por un lado, y el papel del Consejo de Seguridad. El secretario general afecta muy directamente a la Secretaría y al posicionamiento personal o de grupo de la Secretaría en cuanto tal. Es un papel y una imagen muy radicalmente distinta de la del Consejo de Seguridad, que agrupa, bueno, pues a las grandes naciones y a las que tienen un protagonismo muy directo en ese Consejo. El Consejo de Seguridad no suele ser un órgano que tenga una iniciativa propia, es decir, difícilmente las decisiones reales, realmente importantes, se toman en el propio Consejo de Seguridad. Suele ser más un órgano donde en todo caso se manifiestan acuerdos que se han negociado previamente entre los grandes interlocutores, entre las grandes naciones que forman parte del mismo, ¿no? De todas formas, bueno, sin rechazar la posibilidad de que pueda surgir un acuerdo en este momento hasta ahora impensable entre los grandes bloques que se manifiesta a través de alguna forma en el Consejo de Seguridad, no hay que descartar también el papel del Consejo de Seguridad o de declaraciones del Consejo de Seguridad desde un punto de vista de imagen, ¿no? En el sentido de que la imagen puede ser un factor muy importante a veces en una situación, por ejemplo, como la del gobierno de Netanyahu, que independientemente de lo que objetivamente le pueda interesar hacer desde el punto de vista de Israel o desde su propio punto de vista, pero tiene en este momento un compromiso de imagen como consecuencia del ataque, en primer lugar, de Hamás, de las declaraciones y de las promesas tan agresivas hechas por el propio gobierno de Israel. Entonces, ante ese reto de imagen que tiene el propio gobierno de Israel, tener determinadas coberturas externas de imagen que le ayuden a reposicionarse, pues puede ser un factor importante en este caso. De cualquier forma, ya digo, salvo que
salvo que haya alguna sorpresa, que nunca hay que descartar, yo creo que tampoco hay que esperar nada nuevo del Consejo de Seguridad, teniendo en cuenta que no parece que existan negociaciones de fondo en este momento entre los grandes poderes. Hablo pues, de los occidentales por un lado y de los del bloque emergente Rusia y China por el otro, entre los que forman parte del Consejo de Seguridad. Para que salieran unas decisiones realmente importantes, significativas del Consejo de Seguridad, tendría que existir esas negociaciones previas, ¿no? Bueno, veremos, ¿no? Porque el otro día tampoco esperábamos, por ejemplo, ese rifirrafe finalmente ocurrió, ¿no? En esa reunión del Consejo de Seguridad. Así que hoy, sobre todo, pendientes un poco a cómo puede desarrollarse esa situación. Emiliano, ¿qué esperas tú de esa reunión de emergencia que ha convocado la ONU? Pues no espero nada, porque tal y como se están produciendo los acontecimientos, llevamos 2 días donde la propuesta de resolución de Brasil es vetada, la propuesta de Estados Unidos es vetada por Rusia, la propuesta de Rusia es vetada por Estados Unidos. Entonces, lo único que estamos llegando es a una deslegitimación del órgano ejecutivo de la Asamblea de Naciones Unidas y, por lo tanto, pues lo que realmente hay que hacer es replantearse, refundar todo el sistema de Naciones Unidas, porque lo que está demostrado es que es absolutamente inoperante con ese famoso veto de los 5 miembros permanentes. Entonces, pues sinceramente empezarán con resoluciones, Estados Unidos tratando de plantear que haya una pausa humanitaria y Rusia diciendo que haya un cese del fuego con el apoyo de China, pero unos se vetan a otro y lo que se está ocurriendo es que siga habiendo muertos, siga habiendo bombardeos, siga habiendo 2 millones de personas que están simplemente asistidos por 8 camiones o 14 camiones que han pasado ayuda humanitaria, muriéndose ya de hambre, sin agua, muriendo niños. Es decir, que realmente lo que se está comprobando es la inoperancia, cosa que ya venía ocurriendo desde hace tiempo, pero ahora ya de una manera mucho más clara, del funcionamiento del sistema de Naciones Unidas y especialmente del Consejo de Seguridad. Es decir, que esos 15 miembros y 5 de ellos con veto hay que buscar la manera de rehacer el sistema, porque está claro que tal y como está concebido no funciona, ni para el conflicto de Israel con Hamas, no con Palestina, ni en el conflicto de Rusia con Ucrania. Y luego no nos olvidemos que también hay otro conflicto, Sudán, que pasa absolutamente desapercibido. De hecho, desde lo que ha acontecido desde el 7 de octubre, Ucrania ha desaparecido del mapa, incluso de los medios de comunicación, y Sudán, bueno, ni ha existido ni va a existir. Y ahí el Consejo de Seguridad, pues parece que no tiene tanto interés en este tipo de guerras. Así que espero que en algún momento la comunidad internacional se tome seriamente y la necesidad de un órgano que se fundó en 1949 no pueda atender a la realidad actual y menos con un derecho de veto que es un simple baza política entre Estados Unidos, China, Rusia y ahora especialmente la confrontación entre Estados Unidos y Rusia, que no lleva a nada y sigue muriendo gente y sigue muriéndose gente de hambre y sigue muriendo por los bombardeos. No es reunión del Consejo de Seguridad, acabo de confirmarlo, es una asamblea general que se reúne de emergencia. Sí. Así es, porque la presidencia de Malta, con los famosos I-10, habían planteado una propuesta de, ya que en el Consejo de Seguridad no vamos a ir a ningún sitio, pues tratar de trasladarlo a la Asamblea General. Pero sigue siendo igual de inoperativo. Así que todo esto es una especie de maquillaje a nivel de comunidad internacional para estar igual de bloqueados que estábamos en el Consejo de Seguridad. Luis, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Emiliano, que esta reunión tampoco va a servir para mucho? Hombre, pues yo creo que desgraciadamente no va a servir para lo que debería servir, que es para intentar ofrecer una solución en una zona tan sufrida durante tanto tiempo, ¿no? Sí que es verdad, y un poco por recoger lo que afirmaba Emiliano en cuanto al funcionamiento de Naciones Unidas, durante mucho tiempo, quizá durante demasiado, hemos estado asistiendo a debates, la mayoría de las veces, por no decir todas, inoperantes e infructuosos sobre la tan manida reforma de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, estamos jugando a este tablero de las relaciones internacionales con unas reglas que fueron marcadas hace ya casi 80 años, ¿no? La sociedad internacional ha cambiado mucho. Aquellas normas se pusieron cuando más de la mitad del globo estaba sometido, o por lo menos grandes porciones de territorios estaban sometidos a dominio colonial. Hoy ya no es así. Por ejemplo, África está en una situación, y Asia, muy diferente a la que estaban en aquella época, por no hablar de otras latitudes, ¿no? Y esto no tanto en la Asamblea General, porque en la Asamblea General al final cada país es igual en cuanto a voto y al poder que tiene respecto al conjunto de los miembros de la organización. También las Naciones Unidas han crecido mucho en este periodo que decía
en cuanto a sus miembros, pero la diferencia entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad es precisamente esa, ¿no? Que en la Asamblea General sí que podemos tener algún titular, nos puede ofrecer algún titular, por utilizar términos periodísticos, de manera más frecuente, puesto que al final pues, no hay derecho de veto, no hay una representatividad circunscrita a 15 estados, sino que votan todos los de la comunidad internacional y, por tanto, ahí, bueno, pues los titulares, la adopción de ciertas resoluciones sí que suele ser un poco más, entre comillas, ágil y responder también un poco más a lo que va pidiendo la realidad que el Consejo de Seguridad, ¿no? Aquí siempre esto es, lo seguimos viendo ahora, pero es algo que viene incluso a los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? China, Rusia, Estados Unidos, que entre ellos se bloquean una resolución u otra en función de sus intereses, pero que en la práctica no sirven para nada, porque cuando llegamos a una solución de consenso, si es que termina por llegar, pues suele ser tarde, ¿no? Y al final esta mezcla de intereses a día de hoy de esos tres países, sobre todo, bueno, mencionabais también el caso de Ucrania, pues entre Rusia y Estados Unidos, con el caso de Kosovo más o menos pasó lo mismo. Bueno, al final tenemos que esos intereses de una parte muy pequeña en relación con el conjunto de la sociedad internacional no responden a lo que esa sociedad necesita, ¿no? Y precisamente hoy tenemos guerras latentes en Ucrania, en Oriente Medio, pero también en África, situaciones muy difíciles de afrontar, como por ejemplo todo el desplazamiento que empezó hace unos años de los Rohingya, ¿no? Es decir, hay soluciones que aportar que no son factibles tal y como la sociedad internacional a nivel de Naciones Unidas está operando. Y eso hace que Naciones Unidas sea un gigante con los pies de barro. Tiene una capacidad que bien aprovechada, bien puesta en marcha, podría ser mucho más útil de lo que a día de hoy es, pero esa conjunción y esa entremezcla de intereses particulares que responden a los intereses de los que fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que a día de hoy, como digo, la situación internacional es muy diferente, pues sigue sesgando que esa solución pueda ser, si no óptima, pero sí que pueda ser una solución que contribuya a resolver o paliar parte del problema que se está dando. En cualquier caso, entiendo que todavía se podrá palpar, ¿no?, en la reunión de emergencia que se va a producir en el día de hoy, ese rifirrafe y esa tensión entre Israel y la ONU. La verdad es que en unos pocos días, de repente, parece que ha estallado esto, ¿no? Desde Guterres hablando en el Consejo de Seguridad, diciendo que el ataque de Hamás no venía de la nada, que el territorio palestino había sufrido ocupaciones asfixiantes en las últimas décadas, como justificando de alguna manera, ¿no?, ese ataque terrorista por parte de Hamás. Claro, eso enfadó mucho a los israelíes, piden la dimisión de Guterres y luego Guterres sale en una comparecencia que lo comenté con alguno de vosotros, creo recordar, no sé si era Adrián, no lo recuerdo, pero ha sido esta semana y si no, bueno, lo comentamos ahora mismo igualmente, que también es interesante y bueno, que simplemente decíamos, al final Guterres parece que ha sido muy agresivo, ¿no?, en esas palabras, en ningún momento pide perdón, ni nada parecido en absoluto, sino que dice, me han tergiversado, yo no he dicho eso, no he estado justificando lo que hizo Hamás en ese ataque. ¿Creéis que se puede resolver en esta reunión de emergencia de hoy o en algún momento la tensión que hay entre Israel y la ONU? Adrián. Bueno, yo creo que estamos hablando de unas declaraciones concretas que podemos interpretarlas como una tensión entre Israel y la ONU, pero en realidad es más bien una cuestión personal, muy personalizada en el secretario general. La resolución de ese problema tendría que ser, en todo caso, o bien a través del paso del tiempo, sin más, o a través de algún tipo de gestos entre personalmente el secretario de la ONU y Israel o el propio Netanyahu, quizás, ¿no? No creo que esto tuviera por qué afectar. Una cosa son declaraciones que se lanzan de una forma un tanto rápida. Tuviera por qué afectar a las relaciones estructurales entre Israel y la ONU, que la verdad es que siempre han sido malas. Siempre han sido malas porque, claro, la ONU sistemáticamente durante muchos años ha venido adoptando acuerdos a través de la Asamblea General que Israel simplemente no cumplía y punto, ¿no? Pero bueno, no creo que ese problema en concreto de una relación personal
con el secretario general, pues tenga en sí mismo una mayor relevancia institucional, salvo que se utilice como pretexto para otro tipo de movimientos. Sí es cierto que, evidentemente, la ONU, no solo la ONU, el conjunto de instituciones internacionales, pues necesitan una readecuación muy rápida, pues estamos en un mundo totalmente distinto al de las décadas anteriores. Los países en desarrollo en general están, los países emergentes también, pero bueno, están tomando poco a poco un peso mayor en esas instituciones, pero muchas de ellas no van a poder ser reformadas estructuralmente y probablemente acabarán siendo sustituidas. Estoy hablando del Banco Mundial o del FMI. Probablemente van a tener que ser sustituidas por otro tipo de instituciones con otro tipo de composición. En las Naciones Unidas yo sí creo, y matizando un poco lo que han dicho mis compañeros, que efectivamente hay cosas muy claras que no responden a la realidad actual, pero que, por ejemplo, instituciones como la del derecho de veto son muy difíciles de suprimir. Quiero decir, porque, claro, si entramos en una dinámica en la que hay una institución que puede tomar decisiones por mayoría y, por tanto, imponerlas a la minoría, esto nos podría llevar a una situación de continua fragmentación. Si hay grandes poderes que, siendo grandes poderes, no son mayoritarios y se les intentan imponer decisiones mayoritarias, esto puede llevar inmediatamente a una ruptura de esa organización, a la creación de varias organizaciones, etcétera, ¿no? Sí, dentro de ese mecanismo hay algunas cuestiones muy claras, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de la presencia en el Consejo de Seguridad todavía del Reino Unido o de Francia no tienen absolutamente ninguna relación con el peso real de esos países en este momento, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de que la Asamblea General esté compuesta por un voto por cada nación es más que cuestionable. Es decir, que China o India o Estados Unidos tengan el mismo voto que un país de un millón de personas. Entonces, ¿la Asamblea General realmente representa al mundo? Pues tampoco representa al mundo, ¿no? Es otra cosa distinta. Interesante ese análisis. Estoy viendo ahí que lo tengo en una pantallita en pequeñito que ya ha comenzado la Asamblea General, así que en cuanto veamos también algún líder de alguno de los países un poco involucrados en todo esto de Israel, pues iremos conectando con ello. Quiero darle la palabra ahora también a Emiliano sobre lo que ha estado comentando también Adrián. No sé si quieres añadir algo. Sí, o sea, a mí lo que más me preocupa es que esto sea una estrategia por parte de Israel intencionada de tratar de deslegitimar todo el sistema de Naciones Unidas, porque como mencionaba Adrián, pues hay más de 6 resoluciones de Naciones Unidas declarando el estado de ocupación y las responsabilidades derivadas para Israel desde el punto de vista del derecho internacional. Hay unas opiniones consultivas pedidas desde Naciones Unidas a la Corte Internacional de Justicia, especialmente con la construcción del muro en Palestina. Hay un informe Goldstone que es demoledor respecto a las anteriores incursiones de Israel en la Franja de Gaza. Entonces, realmente están las agencias de Naciones Unidas que operan en Gaza y que están poniendo de manifiesto el efecto en la población civil y especialmente en menores de la actual situación, tanto de bloqueo como de bombardeo y de desplazar a más de 1 millón de personas hacia una región que es el sur, donde no caben y donde no hay los servicios necesarios. Entonces, el embajador israelí en Naciones Unidas no se caracteriza precisamente por ser muy moderado, sino que pertenece a la ala dura del gobierno de Netanyahu y, por lo tanto, lo que me preocuparía sería toda una estrategia encaminada a deslegitimar a todo el sistema de Naciones Unidas, empezando por su presidente, de tal manera que puedan escudarse en los eventuales incumplimientos, que ya no son eventuales, sino ya son más bien realidades, de ciertas normas de derecho internacional y especialmente del derecho internacional humanitario bélico, que de momento pues parece que se lo están saltando e incluso pues acaban de cambiar también las leyes internas en Israel pues para tratar de no garantizar ciertos derechos a los presos presuntamente terroristas o pertenecientes a Hamas en las cárceles y en un sistema que, siendo democrático, debería respetar pues el debido proceso. Y eso ya se ha ido, digamos, depurando internamente a través de diferentes reformas, la última en el año 2018. Entonces, creo que toda esta estrategia es peligrosa y no solamente para Israel y para el pueblo palestino, sino para el conjunto de la comunidad internacional. Porque entonces, si perdemos, digamos, ese referente, pues lo que era un mundo civilizado dejará de ser un mundo civilizado y que prima la fuerza y el uso de la fuerza militar.
Así que espero que no siga en este discurso en contra del secretario general, porque el secretario general es Antonio Guterres, pero representa a todo el sistema de Naciones Unidas y a las reglas que supuestamente nos hemos dotado para tratar de vivir civilizadamente y que de momento pues no estamos en el buen camino. Claro, es que también qué imagen daría la ONU si por algo así, por un rifirrafe así, dimite Antonio Guterres. Lo veo un poco peliagudo, ¿no, Luis? Sí, la verdad es que por una escaramuza tan poco relevante, no quiero que más se malinterprete el término, ¿no? Pero de tan poco calado, un conflicto con un país en concreto, por unas declaraciones puntuales, yo veo bastante exagerado que se llegue a pedir la dimisión del secretario general de las Naciones Unidas. Cosa distinta sería si hubiera hecho una declaración sumamente incendiaria o que esta petición viniera respaldada por un número determinado considerable de miembros de la organización, ¿no? Ese escenario sería a lo mejor más propicio para solicitar que pudiera fructificar la tan pedida dimisión de Guterres por parte israelí, ¿no? Pero yo no creo que esto se produzca. Creo que es una petición que responde a otra lógica, como han indicado antes Adrián y Emiliano, y a partir de aquí también, o cuando uno tiene una responsabilidad como la que tiene el secretario general de Naciones Unidas, pues también hay que tener cuidado con qué cosas se dicen y cómo se dicen, ¿no? Y no solo con lo que se dice, sino con lo que no se dice, con los silencios que pueda haber. Porque en el momento en el que, por ejemplo, en este caso, Antonio Guterres se convierte en secretario general de las Naciones Unidas, ya no es el Antonio Guterres que gobernó Portugal, elegido o líder de un partido concreto, sino que hay que medir mucho las palabras, amoldarse a un perfil mucho más diplomático, y a partir de aquí siempre va a haber suspicacias, siempre va a haber algún malentendido que se puede ocasionar o que pueda surgir, o porque, bueno, pues simplemente no va a haber un contento generalizado con la labor en este caso, el secretario general, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que esto se ha llevado a un punto demasiado extremo al pedir la dimisión del secretario general de Naciones Unidas, cuando tampoco tenemos por qué dudar de Guterres, y si él dice que no lo ha dicho, sino que ha dicho otra cosa, bueno, pues vamos también a concederle cuanto menos el derecho a la duda, ¿no? Bueno, estamos viendo en pequeñito el Consejo de Seguridad, no, que estoy emperrada en que es el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU. Así que en cuanto veamos que habla Israel o que habla Antonio Guterres, le daremos paso, lo escucharemos y os pediré que por favor hagáis algún comentario. De momento vamos a pasar de tema, porque hoy hablan en la Asamblea General, pero mañana, por ejemplo, en la Cumbre Europea, que por cierto ha empezado ya en el día de hoy y ya se ha ido filtrando un poco cuál puede ser el texto, ¿no? El borrador del texto que mañana se vaya a publicar como resolución o como conclusión de la reunión que se está celebrando estos 2 días. Lo que se espera es que se pida, por un lado, más ayuda humanitaria y también una pausa humanitaria. Y esto es curioso porque esta semana veíamos como Borrell hablaba después de una reunión de ministros de Exteriores y no me daba la sensación de que sugería que no habían llegado a un consenso en esa reunión de ministros de Exteriores y que le pasaban un poco la pelota al Consejo Europeo, a la Cumbre Europea, para que fueran ellos los que decidieran si Europa como tal, la Unión Europea, respaldaba o no ese, no alto al fuego, pero pausa en el conflicto para que pueda entrar más ayuda humanitaria. ¿Qué creéis que puede salir de este Consejo de Seguridad? Adrián. Bueno, Consejo de Seguridad, no, perdón, que lo he vuelto a decir, la Cumbre Europea. El Consejo Europeo. Vamos a ver, si vemos la tónica mayoritaria de los últimos días, tendríamos que pensar en que se va a continuar respaldando la posición de Israel, aunque sí es cierto que cada vez esto se está haciendo con más matices, porque claro, hay dos posiciones detrás de esto. Hay una primera posición de respaldo desde el punto de vista de imagen al gobierno de Israel, pero por el otro lado hay una tremenda inquietud de fondo
que no se quiere exteriorizar por cuáles pueden ser las repercusiones de todo esto, ¿no? Primero, desde un punto de vista directo, repercusiones humanas de la entrada en esta campaña terrestre de Israel. Segundo, la implicación si empiezan a entrar en guerra como consecuencia de estos países del entorno. Tercero, si esto ya salta al tercer nivel, con el riesgo de que la entrada de países del entorno pues lleva a la entrada o de Estados Unidos o de Rusia, China en el conflicto. Entonces, estamos en una línea muy fina en la que decisiones que se tomen en los próximos días pueden desembocar fácilmente en un conflicto regional o en un conflicto mundial, ¿no? Con lo cual, hay un fondo de preocupación muy clara y un fondo que está intentando apelarle a Netanyahu para que actúe con la máxima prudencia posible. Y por otro lado, una voluntad de respaldarle mediáticamente, ¿no? Y estos son, yo creo que, los dos flecos en los que se está moviendo la Unión Europea. Dejadme un segundito porque ahora están hablando en esa Asamblea General en las Naciones Unidas. Tenemos a nuestro compañero Sergio Fernández, mientras tanto, haciendo un directo en paralelo a través de nuestro canal de YouTube. Y quería conectar con ese paralelo porque Sergio nos va a contar un poquito más de momento qué es lo que se ha estado diciendo. Que ya les avanzo que se habría pedido incluso un alto al fuego en esa reunión de emergencia de la Asamblea General. Así que vamos a conectar con ese paralelo para ver si nuestro compañero Sergio nos lo puede contar un poquito más en detalle. Este periodo de sesiones no puede ser otro periodo de sesiones como los demás. Insto a los miembros a utilizar la reunión de hoy. Parece que estamos teniendo algún problemilla con el sonido de nuestro compañero Sergio. En cualquier caso, voy a repetir yo los mensajes que de momento nos estaba dejando, en este caso, el presidente de Maldivas. Lo que estaba diciendo es básicamente que todas las partes han de respetar el derecho internacional humanitario, que se debe abrir un corredor humanitario a la Franja de Gaza, que agradecen la cooperación israelí, pero que esto es solo una gota en el océano, y que ha de cesar la violencia, que se pide por parte de Maldivas que se ponga en libertad a todos los rehenes y un alto al fuego inmediato. De momento, lo más llamativo, al menos lo que me parece más relevante, es que se pida ese alto al fuego, que no sé si realmente se va a permitir por parte de los países de la ONU, porque ya sabemos que ha habido alguno que otro, entre ellos Estados Unidos, que lo ha vetado en anteriores ocasiones, donde se ha hablado, se ha intentado sacar adelante una resolución donde se mencionaba ese alto al fuego. Vuelvo con los invitados, no sé si quieren comentar algo al respecto. De momento todavía se me queda en el tintero el tema de la cumbre europea, que enseguida le preguntaré a Emiliano y a Luis, pero ¿queréis comentar algo de momento sobre ese alto al fuego que se ha pedido por parte de Maldivas en la Asamblea General? Porque entiendo que no va a llegar a ninguna parte. Bueno, es que esto es otro al sol, es decir, vamos a asistir a la intervención de diferentes delegados de países donde cada país, en función con quién esté alineado, si está alineado con Estados Unidos y con Israel, como mucho pedirán una pausa humanitaria, y los que no están alineados con Estados Unidos e Israel, pues pedirán un cese del fuego, lógicamente, y en su caso el retorno de los 220 secuestrados que todavía tiene Hamas. Entonces, bueno, pues en el fondo es una pasarela de representantes de estados que para quedar bien en la foto pública, pero dudo que avancemos absolutamente en nada en relación a la posición israelí apoyada por Estados Unidos y en parte por la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, y seguiremos asistiendo a esta situación. Momento, lo que se pide es un alto al fuego. No sé si alguno de vosotros quería comentar algo al respecto, no sé si era Luis. No, simplemente pues insistir en esto. La Asamblea General de Naciones Unidas va a dar voz a líderes de países que van a estar alineados o que van a poner una postura sobre la mesa, pero no van a conseguir nada. Es decir, nada va a cambiar esta tarde o mañana cuando se termine esta reunión. Van a insistir cada uno en aquellos puntos pues que es que nos parecen hasta casi lógicos, ¿no? Pues que cuanto menos que abrir un corredor humanitario para que la población civil, aquellos refugiados que se han desplazado del norte al sur, tal y como indicó Israel, pues por lo menos tengan los recursos mínimos para seguir sobreviviendo. ¿Qué menos que la liberación de rehenes, que son personas inocentes que han sido sustraídas de su lugar? Es decir, son situaciones y son comentarios que nos parecen hasta lógicos, pero que responden a eso que Emiliano ha dicho, pasarela, ¿no? Y es decir, es un desfile de líderes o de representantes de los países que no van a conseguir cambiar nada, porque las posiciones van a seguir enrocadas mañana, pasado y, desgraciadamente, durante mucho tiempo más. Bueno, no sé si Adrián quería hacer algún comentario.
No, en medio minuto, simplemente que efectivamente lo que puede salir de la Asamblea General es una cuestión de imagen, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea importante. La imagen tiene su importancia y por eso los que han lanzado esa iniciativa no están pensando otra cosa, están apostando por una resolución que tenga una cierta relevancia desde el punto de vista de imagen, que muchas veces, añadiéndose, por ejemplo, con otros elementos, pero en gobiernos que están en duda o que personas, grupos de interés que tienen posiciones no muy marcadas, pues puede tener algún cierto impacto. Estamos dentro de ese ámbito de estricta imagen, de estrictas en relaciones públicas, pero bueno, eso tiene su importancia también. Dame un segundito a hacer una pausa para publicidad, enseguida volvemos. Me parece que está hablando el representante para Palestina, así que a la vuelta conectamos con ello.